En los años 50, Estados Unidos estaba convencido de que dominaba la velocidad ferroviaria como dominaba casi todo lo industrial. Sus trenes diésel brillaban como símbolos de modernidad, sus expresos cruzaban un continente entero con lujo y puntualidad, y en el imaginario colectivo parecía imposible que alguien pudiera superarlos. Pero entonces, desde Francia, apareció una locomotora eléctrica experimental que no solo los superó, los humilló en una sola tarde, atravesando la barrera psicológica que los estadounidenses ni siquiera estaban intentando cruzar. La historia no empieza con un récord, sino con un techo invisible. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ferrocarriles estadounidenses movían millones de pasajeros y cantidades absurdas de carga. Eran gigantes logísticos o redes privadas que conectaban ciudades a través de miles de kilómetros. Sin embargo, cuando se trataba de velocidad pura, todos chocaban contra el mismo límite. En servicio diario, la mayoría de los trenes rápidos rara vez superaban los 160 kilómetros por hora. Era un número repetido en horarios, reportes y pruebas. No era una sugerencia, era una frontera práctica. Incluso los trenes más famosos, aquellos nombres míticos que aparecían en anuncios y postales, estaban diseñados alrededor de esa cifra. Podían tener sprints breves algo por encima, momentos aislados para impresionar, pero la realidad era que el sistema entero estaba construido para mantenerse dentro de esa banda. La velocidad existía, sí, pero era una velocidad controlada, casi domesticada. Y lo más importante es que Estados Unidos estaba satisfecho con eso. La revolución diésel había traído eficiencia, menos personal, menos mantenimiento, más fiabilidad. Los fabricantes como General Motors, con su división EMD, producían locomotoras que se volvieron iconos, modelos que tiraban de los trenes más prestigiosos del país. Alco también competía con máquinas elegantes y potentes. Sobre el papel, algunas podían entregar 2.000 o incluso 3.000 caballos de fuerza. En la publicidad, eran el futuro. Pero la física no lee publicidad. En la práctica, el peso, el engranaje y la infraestructura limitaban esas locomotoras a velocidades consistentes mucho más bajas de lo que sus folletos sugerían. Las pruebas controladas podían acercarse a los 190 kilómetros por hora, pero eran eventos especiales, casi acrobacias técnicas. No eran la vida diaria. El problema no era solo la locomotora, era el país entero. Las vías estadounidenses no estaban diseñadas para velocidades extremas sostenidas. La geometría de los rieles, las curvas, el peralte, los sistemas de señalización, incluso la calidad del acero y el mantenimiento, todo imponía prudencia. Las aseguradoras presionaban, los reguladores federales eran cautelosos, la Comisión de Comercio Interestatal rara vez autorizaba algo más rápido para operación regular. El resultado era un estancamiento elegante. En los años 50, Estados Unidos tenía trenes rápidos, sí, pero no tenía una obsesión real por romper límites. La industria se enfocó en comodidad, estilo, frecuencia, experiencia de viaje, velocidad suficiente para vencer al automóvil, lujo suficiente para competir con un avión todavía incipiente. ¿Para qué arriesgarlo todo por un récord? Y esa mentalidad era clave. Ahora, los ferrocarriles estadounidenses eran empresas privadas, cada una con su propio balance financiero. Invertían donde el retorno era seguro. La dieselización no era solo una mejora técnica, era una estrategia económica. Menos costos, más estandarización, menos riesgo. Electrificar grandes distancias se veía como un gasto prohibitivo, casi romántico. El sistema panamericano prefería lo incremental, lo probado, lo rentable. Eso creó una confianza profunda, casi arrogante. La prensa especializada celebraba la fiabilidad diésel como si fuera el destino final del progreso. Los anuncios mostraban trenes aerodinámicos como prueba de que América ya había ganado la carrera del futuro. En ese ambiente, la idea de que un país europeo pudiera llegar y superar sus cifras parecía una curiosidad lejana, no una amenaza real. Pero en Francia, la historia era distinta. Allí, los ingenieros ferroviarios no estaban satisfechos con un techo. Veían la velocidad como un desafío nacional, como un laboratorio para el futuro. Y mientras Estados Unidos se acomodaba en sus límites, Francia empezó a preparar algo que no era incremental, sino radical. En la primavera de 1954, en el suroeste francés, una sección de vía recta entre Burdeos y Dax se convirtió en escenario de una ambición diferente. No era una ruta turística, no era un corredor comercial famoso, era un tramo elegido porque ofrecía algo raro, distancia suficiente para acelerar sin interrupciones,
Los equipos de mantenimiento trabajaron como si prepararan una pista de lanzamiento. Ajustaron cada unión de riel, reforzaron soldaduras, revisaron el balasto e inspeccionaron hasta la más mínima imperfección que a velocidades normales sería irrelevante, pero que a velocidades extremas podría convertirse en desastre. La catenaria, el sistema de cables aéreos que entregaba electricidad, fue mejorada para soportar una demanda brutal de energía. Todo estaba pensado para una pregunta simple: ¿qué pasa si no aceptamos el límite? Francia ya había probado el camino. En 1954, una locomotora hermana había alcanzado más de 240 km por hora, demostrando que la tracción eléctrica podía romper la barrera que los diésel no podían cruzar con facilidad. Para los franceses, eso no era el final, era apenas un escalón, y entonces llegó la máquina que lo cambiaría todo. La CC7107 no era una locomotora futurista en apariencia, pero era un arma de precisión eléctrica. Su verdadero poder no venía de un motor interno limitado por combustible y engranajes, sino de una fuente externa casi infinita: la electricidad entregada por la red aérea. Mientras los diésel estadounidenses estaban atrapados en miles de caballos de fuerza, esta máquina podía absorber una cantidad de potencia que parecía absurda para la época. El día de la prueba definitiva, los ingenieros franceses no buscaban impresionar a turistas, buscaban reescribir el estándar mundial. Y lo que ocurrió cuando esa locomotora aceleró sobre los rieles rectos no solo rompió un récord, rompió una mentalidad entera, porque en cuestión de minutos, Francia estaba a punto de hacer algo que Estados Unidos ni siquiera se atrevía a imaginar. El gran error de Estados Unidos no fue falta de talento ni de industria, sino una certeza demasiado cómoda: la idea de que la velocidad ferroviaria ya estaba resuelta, de que el sistema diésel era suficientemente bueno y de que perseguir cifras más altas era un lujo innecesario. Esa confianza creó una meseta invisible. Mientras los trenes americanos se estabilizaban alrededor de los 160 km por hora en operación real, Francia estaba construyendo un escenario para saltar por encima de cualquier techo conocido. La diferencia no era solo tecnológica, era filosófica. En Estados Unidos, la velocidad era un argumento de marketing dentro de límites seguros. En Francia, la velocidad se convirtió en un laboratorio nacional. No se trataba de vender boletos más rápido, se trataba de descubrir hasta dónde podía llegar el ferrocarril si se empujaba con obsesión científica. Por eso, cuando la SNCF preparó sus pruebas, lo hizo con un nivel de detalle que parecía casi militar. El tramo entre Burdeos y Dax no fue elegido por casualidad. Era recto, largo, relativamente aislado, con suficiente distancia para acelerar y frenar sin comprometer tráfico regular. Pero incluso con esa ventaja, no bastaba con poner una locomotora rápida sobre los rieles. A velocidades extremas, el ferrocarril deja de ser un sistema tolerante. Cada defecto se amplifica, cada vibración puede convertirse en oscilación, cada imperfección puede ser fatal. Por eso los equipos de vía trabajaron como cirujanos, revisaron la geometría del riel con precisión obsesiva, reforzaron uniones, ajustaron balasto, apretaron pernos, eliminaron cualquier irregularidad que pudiera ser invisible a 100 km por hora, pero mortal a 300. El ferrocarril, en lo que normalmente es robusto y pesado, se transformó en un instrumento delicado, y sobre él iba a correr una máquina que no tenía precedentes. La catenaria también fue tratada como un componente crítico. A diferencia del diésel, donde la energía se lleva dentro del tanque, la locomotora eléctrica depende de un suministro continuo desde arriba. A velocidades normales, mantener contacto con el cable es un problema técnico manejable. A velocidades extremas, se vuelve una batalla física contra el aire, la vibración y el calor. Los ingenieros sabían que el pantógrafo, esa pieza que toca el cable, sería el punto más vulnerable. Tenía que sostener contacto perfecto mientras miles de amperios fluían sin interrupción. Un salto mínimo podía provocar arcos eléctricos. Un sobrecalentamiento podía deformar materiales. Era un límite real. Pero aún así, la apuesta valía la pena, porque la tracción eléctrica ofrecía algo que el diésel estadounidense no podía soñar: potencia masiva sin el peso y las limitaciones internas de un motor de combustión. Mientras un diésel de la época podía entregar 2.000 o 3.000 caballos de fuerza, la CC7107 podía absorber una cifra descomunal desde la red aérea. En la prueba definitiva, llegaría a consumir alrededor de 8.200 kilovatios, equivalente a unos 12.000 caballos de fuerza. Era un salto casi insultante frente a cualquier locomotora estadounidense en servicio. Esa diferencia no era un detalle, era un abismo.
En Estados Unidos, incluso los trenes más rápidos estaban condicionados por engranajes, por peso, por motores diseñados para equilibrio entre velocidad y tracción. En Francia, la electricidad permitía liberar potencia pura en un rango que hacía que el diésel pareciera una herramienta limitada. El día de la carrera récord, el ambiente era de tensión absoluta. No era un espectáculo público masivo, era un experimento cargado de responsabilidad. Ingenieros, técnicos, equipos eléctricos distribuidos a lo largo de la línea, todos sincronizados como si estuvieran lanzando un cohete. La locomotora comenzó a acelerar, primero superando con facilidad las cifras que en Estados Unidos eran consideradas excepcionales. Pasó los 240 kilómetros por hora como si estuviera atravesando una frontera psicológica. Luego cruzó los 280, después los 300. En ese punto, el ferrocarril entraba en territorio casi irreal para la época. El aire ya no era resistencia, era una pared. La aerodinámica dejaba de ser estética y se convertía en supervivencia. Por eso el tren llevaba modificaciones, carenados, superficies suavizadas, detalles pensados no para lucir bien, sino para cortar el viento como una cuchilla. Dentro de la cabina, la sensación no era de calma, era de violencia controlada. Los postes de la catenaria pasaban tan rápido que parecían una línea continua. Los rieles se volvían un zumbido. La máquina no golpeaba como el vapor, no rugía como un diésel. Parecía deslizarse con una energía eléctrica casi silenciosa, pero la fuerza era monstruosa. Y entonces llegó el número que cambió todo: 331 kilómetros por hora. En una sola tarde, una locomotora francesa había pulverizado cualquier récord estadounidense. No por un margen pequeño, sino por una distancia humillante. Estados Unidos, hasta que había dominado la narrativa del progreso ferroviario, quedó expuesto como un gigante cómodo, atrapado en su propia prudencia y en su propia infraestructura. Lo más impresionante es que la locomotora no se desintegró. El tren terminó su recorrido bajo su propio poder. El único componente realmente sacrificado fue el pantógrafo, que sufrió deformación por el calor extremo, una herida anticipada casi aceptada como precio por tocar el límite. Eso era lo que hacía la hazaña tan poderosa. No fue un accidente, no fue un golpe de suerte, fue un sistema preparado, calculado, ejecutado con precisión. Y en ese instante, el mundo ferroviario entendió algo incómodo. La velocidad no estaba limitada por el ferrocarril como concepto, estaba limitada por la voluntad de invertir, experimentar y romper la comodidad. Estados Unidos había elegido estabilidad y rentabilidad. Francia había elegido riesgo y visión, pero lo realmente extraño vino después, porque este récord no fue solo un número para presumir, fue la semilla directa de un futuro que transformaría Europa por completo. Mientras América, atrapada en autopistas y aerolíneas, empezaba a dejar pasar la oportunidad histórica de liderar la era del tren rápido. El récord francés no fue simplemente una cifra escrita en un libro, fue una bofetada estratégica. En el momento en que la CC7107 alcanzó los 331 kilómetros por hora, quedó claro que la diferencia entre Europa y Estados Unidos no era una cuestión de talento mecánico, sino de dirección histórica. Francia acababa de demostrar que el ferrocarril podía entrar en una era completamente nueva. Y lo había hecho mientras América seguía convencida de que no valía la pena intentarlo. La reacción estadounidense fue curiosa, porque no fue indignación pública ni una carrera inmediata por recuperar el título. Fue, en gran medida, silencio. En los despachos de las grandes compañías ferroviarias, el récord se vio como una curiosidad extranjera, un experimento espectacular pero irrelevante para el negocio real. Y en cierto sentido, esa percepción era coherente con la estructura americana. Los ferrocarriles en Estados Unidos no eran un proyecto nacional coordinado, eran empresas privadas compitiendo por beneficios en un mercado cada vez más presionado. Para un ejecutivo estadounidense de mediados de los 50, electrificar una línea entera para perseguir velocidades extremas sonaba como una apuesta suicida. Significaba instalar miles de kilómetros de catenaria, construir subestaciones, rediseñar señalización, entrenar personal, comprar locomotoras nuevas y aceptar años de retorno incierto. Era un costo gigantesco para un beneficio que no se traducía claramente en ganancias inmediatas. Además, el contexto político estaba cambiando de forma brutal. En 1956, el Congreso aprobó la Ley Federal de Autopistas Interestatales, un proyecto colosal que destinó decenas de miles de millones de dólares a construir una red nacional de carreteras.
Ese solo acto legislativo redefinió el futuro del transporte estadounidense. Los autos se convirtieron en el símbolo de libertad moderna y las aerolíneas comerciales empezaron a crecer con rapidez. Mientras Francia invertía en rieles más rápidos, Estados Unidos invertía en asfalto. Ese contraste fue decisivo. Europa veía el ferrocarril como infraestructura estratégica. América empezaba a verlo como un negocio en declive frente a carreteras y aviones. Los ferrocarriles, atrapados en esa presión, se enfocaron en reducir costos, abandonar rutas poco rentables y sobrevivir, no en lanzar una revolución de alta velocidad. Por eso, el récord francés no provocó una respuesta inmediata, provocó algo más sutil, un cambio de eje global. En Francia, la hazaña de la CC7107 fue analizada con obsesión. Cada dato recolectado durante la carrera se convirtió en material para el futuro. Los ingenieros no lo vieron como un truco publicitario, sino como una demostración científica de que la tracción eléctrica, la aerodinámica y la preparación de vía podían combinarse para crear algo sostenible. El récord no era el final, era un mapa. Los problemas encontrados, como el sobrecalentamiento del pantógrafo, no fueron vistos como fracaso, sino como información valiosa. Se desarrollaron nuevos estándares de captación de corriente. Se mejoraron sistemas de catenaria. Se aprendió cómo el aire se comporta a velocidades extremas, cómo las ruedas deben equilibrarse, cómo el riel debe ser casi perfecto para evitar oscilaciones peligrosas. En menos de una década, esas lecciones comenzaron a filtrarse hacia el servicio real. Francia no se conformó con decir «fuimos los más rápidos». Francia empezó a construir trenes que pudieran ser rápidos todos los días. A mediados de los años 60, trenes como el Mistral comenzaron a operar con velocidades regulares alrededor de los 200 kilómetros por hora. Algo que en Estados Unidos seguía pareciendo ciencia ficción. Lo que había sido un récord experimental se estaba convirtiendo en normalidad operativa. Ese es el punto crucial. El verdadero poder del récord no fue la cifra máxima. Fue el camino que abrió. La CC7107 demostró que el ferrocarril eléctrico podía superar límites que el diésel no podía cruzar sin chocar contra la física. Un motor diésel lleva su energía dentro, limitada por combustible, peso y disipación térmica. Una locomotora eléctrica puede alimentarse desde una red externa, liberando potencias que un motor interno jamás podría sostener de forma eficiente. En ese sentido, electrificación no era solo una opción técnica, era la línea divisoria entre dos futuros. Estados Unidos, con algunas excepciones en el noreste, descartó esa línea como demasiado costosa. Francia la abrazó como destino. Y esa decisión, más que cualquier récord, es lo que cambió el siglo. Lo irónico es que Estados Unidos tenía capacidad industrial para hacerlo. Tenía ingenieros brillantes, fabricantes enormes, recursos energéticos. Lo que no tenía era un modelo político y económico que justificara esa inversión. Sin apoyo estatal masivo, sin coordinación nacional, el ferrocarril estadounidense quedó atrapado en una lógica de corto plazo. En Europa, el Estado podía planificar décadas adelante. En América, las empresas tenían que justificar cada dólar ante accionistas. Así, mientras Francia avanzaba hacia el futuro del tren rápido, Estados Unidos se alejaba lentamente del ferrocarril de pasajeros como prioridad. Las rutas se redujeron, los servicios se deterioraron. Y la idea misma de viajar en tren se volvió secundaria frente al avión y al automóvil. El récord francés quedó entonces como un símbolo extraño, no solo de velocidad, sino de una bifurcación histórica. Y lo más impresionante es que ese número, 331 kilómetros por hora, permaneció durante más de medio siglo como récord mundial para locomotoras. Nadie lo superó oficialmente hasta bien entrado el siglo XXI. Eso significa que en 1955, Francia ya estaba tocando un límite que el mundo tardaría décadas en rebasar. No fue casualidad, fue visión. Pero lo realmente extraño vino después, porque el verdadero heredero de aquella locomotora no fue otra máquina experimental, sino un sistema entero que transformaría la movilidad europea y convertiría a Francia en sinónimo mundial de alta velocidad. Era mientras Estados Unidos quedaba mirando desde lejos, atrapado en vías antiguas y debates interminables. El legado de la locomotora francesa no fue un trofeo en una vitrina, fue una grieta en la historia. Después de aquel día en que la TT7107 atravesó los 331 kilómetros por hora, el ferrocarril mundial quedó dividido en dos caminos posibles. Uno era el camino de la prudencia, la rentabilidad inmediata y la resignación a límites heredados. El otro era el camino de la ambición técnica,
la electrificación y la idea de que el tren podía convertirse en el transporte más rápido y eficiente sobre tierra. Francia eligió el segundo. Durante los años siguientes, los ingenieros franceses no dejaron que el récord se convirtiera en una simple anécdota. Lo trataron como un punto de partida, como una prueba de concepto que debía transformarse en algo cotidiano. El gran desafío no era correr una vez a velocidad extrema, sino construir un sistema capaz de hacerlo todos los días, con pasajeros reales, con horarios regulares, con seguridad absoluta. Esa diferencia es enorme. Un récord puede ser un acto de valentía. Un sistema de alta velocidad es un acto de civilización. Las lecciones de 1955 se convirtieron en doctrina. La SNCF entendió que la velocidad no era solo potencia, era infraestructura completa. Era vía recta, señalización avanzada, catenaria robusta, trenes diseñados aerodinámicamente desde el inicio y, sobre todo, una red pensada para operar en ese rango sin improvisación. Esa visión culminó décadas después en el TGV, el tren de alta velocidad que redefiniría Europa. Cuando el TGV comenzó a operar a finales de los años 70 y principios de los 80, no apareció de la nada. Era la continuación directa de aquella tarde en Burdeos y Dax. Era el hijo legítimo de la CC7107. El mundo entero lo vio con asombro. Viajar a 270 o 300 kilómetros por hora dejó de ser un experimento y se volvió rutina. Francia no solo había roto un récord, había creado una cultura de velocidad ferroviaria. Mientras tanto, Estados Unidos se encontraba en una situación casi inversa. En los mismos años en que Europa construía líneas dedicadas, América consolidaba autopistas, aeropuertos y un modelo de transporte basado en distancias enormes y decisiones fragmentadas. El ferrocarril de pasajeros fue entregado a una entidad pública, Amtrak, en 1971. Es como una especie de rescate tardío, pero sin el mismo impulso estructural que Europa había aplicado. El resultado fue que el tren estadounidense nunca entró plenamente en la era de alta velocidad. El Acela, en el corredor noreste, se convirtió en el intento más cercano, pero incluso ese servicio opera en gran parte de su ruta a velocidades limitadas por infraestructura antigua. No es falta de tecnología, es falta de red. Francia construyó líneas nuevas para trenes rápidos. Estados Unidos intentó insertar trenes rápidos en líneas heredadas del siglo XIX. La diferencia es brutal, y por eso el récord francés sigue siendo una especie de espejo incómodo. No solo demuestra que Francia fue más rápida, demuestra que Francia decidió serlo. Demuestra que la velocidad no es un accidente, es una política. La CC710 avergonzó a los récords estadounidenses no porque América fuera incapaz, sino porque América no estaba jugando el mismo juego. Mientras Francia veía el ferrocarril como futuro estratégico, Estados Unidos lo veía como un negocio que debía recortar costos frente al automóvil y el avión. En ese sentido, la humillación no fue técnica, fue histórica. La locomotora francesa se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando un país trata la infraestructura como proyecto nacional de largo plazo. Y también en símbolo de lo que ocurre cuando otro país deja que el mercado y la fragmentación decidan el destino de su transporte. El récord de 331 km por hora permaneció como una marca casi mítica durante décadas. No fue superado por otra locomotora convencional porque representaba el límite extremo de una era. Después de eso, el futuro no estaba en locomotoras aisladas corriendo más rápido, estaba en trenes completos diseñados como sistemas integrados. Eso es lo más fascinante de esta historia. La CC7107 no solo fue rápida, fue una puerta hacia la alta velocidad moderna. Hoy, cuando alguien viaja en un tren europeo que cruza el país en pocas horas, está viviendo el eco de aquel experimento de los años 50. Y cuando alguien mira el mapa estadounidense y se pregunta por qué el tren no cumple el mismo papel, la respuesta también está en esa misma época, en esa bifurcación silenciosa. La locomotora francesa no necesitó competir directamente contra un tren americano en una carrera pública. No necesitó humillar a nadie con propaganda, solo necesitó existir, acelerar y demostrar que el límite era imaginario. Estados Unidos tenía récords, sí, pero Francia tenía visión. Y al final, esa locomotora no avergonzó a los estadounidenses por ser más rápida. Los avergonzó porque mostró un futuro que ellos habían decidido no perseguir.